Hay un instante, a veces fugaz, a veces insoportable, en el que todo dentro de ti grita, ya no más. No sabes si es cansancio, rabia, miedo o esperanza, pero algo en tu interior se rompe y al mismo tiempo se enciende. Ese fue mi punto de partida. No fue un amanecer glorioso ni una revelación mágica. Fue una mañana común con la misma rutina, los mismos errores repetidos y la misma sensación de vacío. Pero ese día algo cambió. Me cansé de seguir siendo espectador de mi propia vida. Ese día entendí que nadie iba a venir a salvarme, que no era la suerte, ni las circunstancias, ni los demás, era yo. Y la decisión que tomara en ese momento marcaría la diferencia entre seguir sobreviviendo o empezar por fin a vivir con propósito. Este libro no trata sobre tenerlo todo claro ni sobre una transformación instantánea. Habla del proceso real, del miedo al cambio, de la lucha interna, de los días en los que no tienes fuerzas, pero sigues, aunque sea arrastrándote. Habla del poder de la disciplina cuando la motivación se apaga, de aprender a ser tu propio aliado, tu propio entrenador, tu propio refugio. El día que decidí cambiar no es solo una historia, es una invitación. Una llamada a despertar, a mirarte sin excusas, a tomar el control de lo que aún puedes construir. Porque todos tenemos un punto de inflexión, un momento en que entendemos que ya no se trata de esperar el cambio, sino de convertirnos en él. Así que si estás leyendo estas líneas, quizá ese día sea hoy. Quizá este sea tu momento. Bienvenido al comienzo de tu nueva versión. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El punto de quiebre. Todos tenemos un momento en la vida en el que algo dentro de nosotros se rompe. No siempre ocurre con un gran acontecimiento. A veces es silencioso, invisible para el resto del mundo, pero en nuestro interior sentimos una fractura. Es el instante en que miras a tu alrededor y te das cuenta de que ya no reconoces la vida que estás viviendo. ¿Estás cansado de fingir que todo está bien? ¿Cansado de sonreír cuando por dentro te pesa la rutina? ¿Cansado de justificarte, de prometerte cambios que nunca llegan? Ese momento, aunque duele, es el punto más poderoso del camino, el punto de quiebre. Porque es ahí, justo cuando sientes que no puedes más, cuando el cambio se vuelve inevitable. A mí me tomó tiempo entenderlo. Durante años vivía en una especie de piloto automático. Me despertaba sin ilusión, repetía los mismos hábitos, hablaba de sueños que nunca perseguía y me refugiaba en excusas perfectamente elaboradas. Decía que no tenía tiempo, que las circunstancias no eran favorables, que el destino no estaba de mi lado. Pero, en el fondo, sabía que todo eso era miedo disfrazado de lógica. Miedo a fallar, miedo a ser juzgado, miedo a descubrir que tal vez no era capaz. Y así, día tras día, iba postergando la versión de mí que soñaba ser. Hasta que llegó ese día, ese instante en el que el silencio de la conformidad se volvió insoportable. Recuerdo claramente la sensación. No fue un gran evento, no hubo lágrimas de película ni una voz celestial diciéndome qué hacer, solo un vacío que se hizo demasiado grande para ignorarlo. Miré mi reflejo y ya no vi a alguien viviendo, sino a alguien sobreviviendo. Fue entonces cuando me pregunté, ¿de verdad esto es todo? ¿Así quiero pasar los próximos años de mi vida? Esa pregunta, aunque simple, fue un golpe. Me dolió más que cualquier fracaso, porque en el fondo sabía la respuesta. No, no quería seguir igual. Pero querer cambiar y decidir cambiar son cosas completamente distintas. La decisión real implica quemar los puentes con la vieja versión de ti, dejar de justificarte, enfrentarte a tus miedos y aceptar que el camino será incómodo. El punto de quiebre llega cuando ya no puedes seguir sosteniendo la mentira que te cuentas cada día, cuando el peso de no hacer nada se vuelve más insoportable que el miedo a fallar. Y paradójicamente, en ese dolor hay un regalo, claridad.
De pronto, ves todo con una nitidez brutal. Te das cuenta de cuántas veces has saboteado tus propias oportunidades, de cómo has buscado culpables para no asumir responsabilidad, de cómo te has conformado con menos de lo que sabes que mereces. Esa conciencia es dura, pero es liberadora, porque mientras culpes a otros, nada cambia, pero cuando te miras de frente y dices, soy responsable, ahí comienza todo. El cambio no empieza cuando las cosas mejoran, sino cuando tú decides mejorar, no cuando el mundo te da permiso, sino cuando te lo das tú. Ese día en que decides cambiar, aunque no tengas todas las respuestas, aunque no sepas por dónde empezar, aunque te tiemble todo, se convierte en el día más importante de tu vida. No porque todo se resuelva, sino porque recuperas el poder que habías entregado. Descubres que no estás condenado a repetir tu historia, que puedes escribir una nueva página si te atreves a sostener el lápiz con firmeza. El punto de quiebre no es el final. Es la puerta, pero cruzarla requiere valentía, porque después del dolor viene la verdad, y la verdad no siempre es bonita. Es mirar tus carencias, tus contradicciones, tus promesas rotas. Es enfrentarte a lo que evitaste durante años. Es admitir que te has traicionado más veces de las que te han traicionado los demás. Pero también es el inicio de algo sagrado, la reconciliación contigo mismo. Cambiar no se trata solo de alcanzar metas, sino de sanar la relación con la persona que ves en el espejo. Ese día, el día que decidí cambiar, no tuve un plan maestro ni una fórmula perfecta, solo tomé una decisión, dejar de seguir igual. Y con esa simple elección, el mundo empezó a moverse de otra manera. No fue magia, fue compromiso. Comencé a entender que la disciplina no era una prisión, sino una forma de libertad, que el esfuerzo no era un castigo, sino una promesa, que cada pequeño paso que daba, aunque torpe, era una declaración de dignidad, porque cada vez que eliges avanzar, aunque el miedo siga ahí, estás diciendo, creo en mí, y esa es la afirmación más poderosa que puede hacer un ser humano. El punto de quiebre es el lugar donde muere tu vieja versión y nace la nueva. Es incómodo, solitario y a veces doloroso, pero también profundamente transformador. Y cuando la atraviesas, entiendes que no se trata de tener una vida perfecta, sino una vida elegida. Una vida en la que tú decides quién eres, qué haces y hacia dónde vas. Porque el cambio verdadero no ocurre un día cualquiera, ocurre el día que decides cambiar. Capítulo 2. Mirarte al espejo sin miedo. Hay algo profundamente incómodo en mirarse al espejo de verdad. No hablo del reflejo físico, de la cara que muestras al mundo cada mañana cuando te cepillas los dientes o te arreglas para salir. Hablo del otro espejo, el que no puedes esquivar, el que te devuelve la imagen de lo que eres por dentro. Ese espejo no miente. Refleja tus contradicciones, tus máscaras, tus decisiones aplazadas. Y muchas veces preferimos huir de él porque sabemos que al mirarlo tendremos que enfrentarnos a una verdad que no siempre estamos listos para aceptar, que somos, en gran medida, el resultado de nuestras propias elecciones. Durante mucho tiempo evité mirarme. Me envolvía en la rutina, en la prisa, en los deberes, en cualquier cosa que me mantuviera ocupado y lejos de la introspección. Era más fácil culpar a las circunstancias que aceptar que estaba viviendo por inercia. Pero el espejo siempre espera. Tarde o temprano, te alcanza. Y cuando lo hace, no hay excusa que valga. Porque llega un punto en el que las distracciones ya no calman, los logros ya no llenan, y el ruido externo no puede silenciar el eco de lo que llevas dentro. Mirarte sin miedo no es un acto de vanidad, es un acto de coraje. Es desnudar tu alma frente a ti mismo y resistir la tentación de mirar hacia otro lado cuando aparece algo que no te gusta. Es aceptar que hay partes tuyas que necesitan cambiar, pero también partes que merecen ser valoradas. No se trata de juzgarte, sino de reconocerte, de decir, esto soy ahora, pero puedo ser más, puedo ser mejor. Cuando te atreves a mirar de frente, descubres que el enemigo no está afuera, está dentro. Es esa voz que te dice que no eres suficiente, que no puedes, que ya es tarde.
Es esa historia repetida que te cuenta que cambiar es difícil, que siempre serás el mismo, que no vale la pena intentarlo. Pero cuando te observas con sinceridad, te das cuenta de que esa voz no eres tú. Es la suma de tus miedos, tus heridas y tus experiencias pasadas. Y aunque ha guiado tu vida durante años, no tiene por qué seguir haciéndolo. El espejo interior es cruel solo si tú lo eres. Si te miras desde la culpa, solo verás errores. Si te miras desde el miedo, solo verás límites. Pero si te miras desde la curiosidad, desde la compasión, desde el deseo genuino de comprenderte, entonces empieza la transformación real. Porque no puedes cambiar lo que no reconoces, no puedes sanar lo que niegas. El primer paso para reconstruirte es verte con claridad, incluso si esa claridad duele. Recuerdo un día en particular en que me detuve frente al espejo, no como quien se arregla para salir, sino como quien busca respuestas. No me gustó lo que vi. Vi cansancio en mis ojos, desilusión en mis gestos y una especie de tristeza silenciosa que no sabía nombrar. Pero también vi algo más, una chispa de conciencia, una mínima voluntad que me decía que aún estaba a tiempo, que no todo estaba perdido. Y fue ahí cuando entendí que no se trataba de borrar mi pasado, sino de entenderlo, que cada cicatriz tenía una historia y cada error una lección, y que si quería avanzar debía abrazar ambas cosas. Mirarte al espejo sin miedo significa dejar de huir de tu historia. Significa aceptar que la persona que eres hoy es la consecuencia de tus decisiones, pero también la base sobre la cual puedes construir algo nuevo. Es decirte a ti mismo que no eres tu pasado, pero que sin él no podrías haber llegado hasta aquí. Es reconocer tus sombras sin dejar que definan tu futuro. Durante años nos enseñan a proyectar una imagen hacia el mundo, fuerte, exitosa, segura. Pero nadie nos enseña a convivir con nuestras fragilidades. Nos entrenan a esconder lo que no encaja, para disimular lo que duele. Y el problema es que aquello que ocultas crece en la oscuridad. Se convierte en una carga invisible que te roba energía, autenticidad y alegría. Por eso, cuando decides mirarte de verdad, el primer sentimiento que aparece es el miedo. Miedo a descubrir lo que has estado evitando, miedo a aceptar la responsabilidad de cambiar. Pero lo curioso es que después del miedo llega una calma distinta, una sensación de libertad que solo nace cuando dejas de fingir. La honestidad contigo mismo es el punto de partida de cualquier transformación. Puedes leer todos los libros de autoayuda, seguir rutinas, escuchar discursos motivacionales, pero si no eres capaz de mirarte y decirte la verdad, nada cambia. Porque la verdad, aunque duela, es el terreno fértil del crecimiento. Es la base sobre la que se construye la disciplina, el propósito y la confianza. No hay cambio sin verdad. Mirarte sin miedo también significa reconocer tus logros. A veces somos tan duros con nosotros mismos que olvidamos celebrar lo que sí hemos hecho bien. El perfeccionismo nos hace sentir que nada es suficiente y la comparación con los demás nos roba la gratitud. Pero el espejo también refleja tu fuerza, tu resistencia, las veces que te caíste y te levantaste sin que nadie lo supiera. Reconocer eso no es ego, es justicia contigo mismo. Cada vez que te miras con honestidad, le arrebatas poder a tus excusas. Ya no puedes seguir diciendo no puedo, porque ahora sabes que sí puedes, solo que antes no querías pagar el precio. Ya no puedes seguir diciendo no tengo tiempo, porque sabes que siempre lo hay, solo que lo invertías en lo que no te acercaba a tu propósito. La verdad te desarma, pero también te libera. Y en esa liberación empieza la construcción de una nueva identidad. Mirarte al espejo sin miedo es una práctica que deberías repetir todos los días. No necesariamente frente a un cristal, sino frente a ti mismo, en silencio. Pregúntate, ¿estoy siendo quien quiero ser? ¿Estoy viviendo desde mi propósito o desde mis miedos? ¿Estoy actuando desde el amor o desde la costumbre? Si la respuesta te duele, no te castigues, úsala como guía. El dolor no siempre es enemigo, a veces es brújula. El cambio comienza con un acto de honestidad. No necesitas que el mundo te apruebe, solo necesitas escucharte y decir, ya basta. Basta de mentirme, basta de posponer, basta de pretender.
Ese basta no es un final, es un comienzo. Porque cuando te permites verte sin filtros, sin máscaras, descubres que en el fondo no eras débil, solo estabas dormido. Que no eras incapaz, solo estabas distraído. Que no eras infeliz, solo te habías desconectado de tu esencia. Ese día, cuando por fin me atreví a mirarme sin miedo, no encontré a la persona que quería ser, pero encontré algo más valioso. Encontré la verdad. Y desde esa verdad comencé a reconstruirme. Dejé de buscar respuestas afuera y empecé a buscarlas dentro. Empecé a comprender que el cambio no era cuestión de encontrar un nuevo camino, sino de atreverme a caminar el mío con los ojos abiertos. Mirarte al espejo sin miedo no significa que ya no habrá dudas, significa que ahora las enfrentas con conciencia, que puedes verte en tu totalidad, con tus luces y tus sombras, y aún así decir, soy suficiente, pero quiero crecer. Esa frase, simple pero poderosa, es el corazón de la transformación. Porque cuando te aceptas tal como eres, dejas espacio para convertirte en lo que puedes llegar a ser. Y es que al final, el espejo no está ahí para juzgarte, sino para recordarte quién eres. Cada vez que te miras, te da la oportunidad de elegir de nuevo, de decidir qué historia quieres contar, qué versión de ti va a vivir este día. No siempre te gustará lo que veas, pero si tienes el valor de seguir mirando, te prometo algo. Un día te reconocerás. Y no verás solo a alguien que sobrevivió, sino a alguien que se atrevió a cambiar. Capítulo 3. Asumir la responsabilidad total. Hay un momento en el camino del cambio en el que ya no basta con desear, ni con entender, ni con mirar hacia adentro. Llega el instante en el que debes asumirlo todo. Asumir tus decisiones, tus errores, tus aciertos, tus silencios, tus acciones y también tus omisiones. Es el paso más duro, porque significa dejar de culpar al mundo y aceptar, con una mezcla de humildad y coraje, que todo lo que has debido, bueno o malo, ha sido en gran parte consecuencia de lo que tú has hecho o dejado de hacer. No es fácil mirar atrás y reconocer que muchas de las cosas que te dolieron fueron, en realidad, elecciones propias disfrazadas de destino. Pero cuando lo haces, cuando te atreves a aceptar que tú eres el arquitecto de tu vida, recuperas algo invaluable, el poder de construirla de nuevo. Durante mucho tiempo viví atrapado en el papel de víctima. Era una posición cómoda porque me liberaba de la carga de tener que cambiar. Si algo salía mal, la culpa era del sistema, de la suerte, de los demás, de mi pasado, de lo que no tuve. Esa narrativa me daba consuelo, pero también me encadenaba. Me hacía sentir inocente, pero me mantenía inmóvil. Y lo peor de todo es que, aunque no lo admitía, me había vuelto adicto a esa sensación de impotencia. Porque mientras la culpa estaba fuera, yo no tenía que hacer nada, solo esperar. Esperar que la vida mejorara, que alguien me entendiera, que llegara una oportunidad, que las cosas se alinearan. Pero la vida no funciona así. La vida no cambia hasta que tú cambias. Asumir la responsabilidad total es dar un paso al frente y decir, sí, esto lo provoqué yo. Tal vez no todo, pero sí gran parte. Es reconocer que el rumbo de tu vida no lo marca la suerte, sino tus elecciones diarias. Es un acto de brutal honestidad, pero también de liberación, porque mientras sigas echando culpas, te estás negando la posibilidad de transformar. No se puede cambiar lo que no te pertenece, y mientras pienses que el problema es el mundo, seguirás igual. Pero cuando aceptas que tú eres parte activa de cada resultado, de cada situación, algo dentro de ti se ordena. El caos externo empieza a tener sentido, porque por fin ves el patrón interno que lo ha creado. Es duro admitir que tú mismo te saboteaste, que tus excusas, tu procrastinación, tu miedo al rechazo, tu necesidad de aprobación o tu falta de disciplina fueron las causas silenciosas de muchas de tus derrotas. Pero esa verdad es el punto de partida de toda transformación real. Mientras sigas señalando afuera, estarás condenado a repetir la historia. En cambio, cuando miras hacia adentro y asumes responsabilidad, te conviertes en protagonista. Ya no eres un espectador de tu destino, eres su escritor. Asumir la responsabilidad total no es castigarte, es empoderarte. Es dejar de verte como una víctima de las circunstancias y comenzar a verte como el creador de tus propias circunstancias.
Significa reconocer que, aunque no puedes controlar todo lo que sucede, siempre puedes controlar cómo respondes. Que no eliges lo que la vida te pone delante, pero sí eliges qué haces con eso. Hay una diferencia abismal entre reaccionar y responder. Reaccionar es actuar desde la emoción, desde el impulso, desde el pasado. Responder es hacerlo desde la conciencia, desde el presente, desde la elección. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando decides asumir el control de tu vida, algo mágico sucede. Dejas de esperar y empiezas a actuar. Ya no necesitas que el mundo sea justo, ni que las condiciones sean perfectas, ni que alguien te valide. Entiendes que la responsabilidad total no se trata de cargar con culpas, sino de aceptar que tienes el poder de dirigir tu historia hacia donde quieras. Y ese poder, aunque exige disciplina, también trae libertad, porque cuando comprendes que tú eres responsable de tu felicidad, ya no dependes de nada ni de nadie para alcanzarla. Recuerdo el día en que entendí esto con claridad. Estaba cansado de culpar, cansado de decirme que no podía por esto o por aquello, cansado de justificar por qué no hacía lo que decía que quería hacer. Y de pronto lo vi. El problema no eran las circunstancias, era yo. Era mi falta de decisión, mi miedo a fallar, mi resistencia a salir de la zona cómoda. Esa conciencia dolió, pero también encendió algo dentro de mí. Porque me di cuenta de que si yo era el problema, entonces también podía ser la solución. Si había creado una vida mediocre con mis decisiones, podía crear una vida extraordinaria con decisiones nuevas. Asumir responsabilidad total también implica aceptar tus emociones sin esconderte detrás de ellas. No puedes controlar lo que sientes, pero sí puedes decidir qué haces con eso. Puedes sentir miedo y actuar igual. Puedes sentir tristeza y seguir avanzando. Puedes sentir rabia y transformarla en energía constructiva. Cuando entiendes que tus emociones son señales, no obstáculos, empiezas a usarlas a tu favor. Dejas de ser prisionero de tus estados internos y te conviertes en su observador. Ese es el primer paso del autodominio. El mundo está lleno de personas que dicen querer cambiar, pero que se niegan a aceptar que su vida es el reflejo de sus propias decisiones. Y mientras no lo hagan, seguirán atrapadas en el mismo bucle de frustración. Decir "no es mi culpa" puede aliviarte por un momento, pero también te quita poder. En cambio, decir "es mi responsabilidad" puede doler, pero te da el control. Porque el control y la responsabilidad son dos caras de la misma moneda. No puedes tener una sin la otra. Asumir responsabilidad total también significa hacer las paces con tu pasado. No puedes seguir culpando a lo que viviste, a lo que te hicieron, a lo que faltó. Eso ya fue. No puedes cambiarlo, pero sí puedes decidir qué significará en tu historia. Puedes dejar que sea una herida abierta o puedes convertirlo en una cicatriz que te recuerde tu fortaleza. No se trata de negar lo que dolió, sino de dejar de usarlo como excusa para no avanzar. El pasado no determina tu futuro, pero sí puede servirte de combustible si aprendes a mirarlo con otros ojos. Cada vez que asumes la responsabilidad de algo que antes evitabas, te fortaleces, no porque sea agradable, sino porque te entrenas en la verdad, y la verdad, aunque incómoda, siempre te eleva. Empiezas a entender que cada resultado en tu vida tiene una causa, y la mayoría de esas causas nacen en tus decisiones diarias. Lo que comes, lo que piensas, con quién hablas, a qué le das tu tiempo, qué toleras, qué postergas, todo cuenta. Cada elección, por pequeña que parezca, te está acercando o alejando de la persona que quieres ser. La responsabilidad total es darte cuenta de eso y actuar en consecuencia. Hay quienes confunden responsabilidad con culpa. No es lo mismo. La culpa paraliza, la responsabilidad empuja. La culpa te dice, mira lo que hiciste. La responsabilidad te dice, mira lo que puedes hacer ahora. La culpa te encierra en el pasado, la responsabilidad te abre el futuro. Por eso, cuando asumas tu responsabilidad, hazlo sin cargar con vergüenza. No se trata de castigarte, sino de despertarte, de comprender que aunque no puedas cambiar lo que ya fue, tienes el poder absoluto de cambiar lo que viene. Aceptar la responsabilidad total es una forma de amor propio. Es decirte, confío tanto en mí que dejo mi vida en manos de otros. Es madurez, es claridad, es libertad. Cuando entiendes que nadie más tiene la culpa ni la obligación de hacerte feliz, te liberas del resentimiento. Dejas de esperar y empiezas a crear. Ya no hay excusas, solo decisiones. Y aunque esa libertad da vértigo, también da sentido.
La responsabilidad total no termina nunca, no es algo que haces una vez y ya está, es una práctica diaria. Cada mañana, cuando eliges tus pensamientos, tus palabras y tus actos, estás asumiendo o evadiendo responsabilidad. Cada vez que te comprometes con tus metas o las abandonas, estás eligiendo. Cada vez que te mientes o te dices la verdad, estás construyendo o destruyendo confianza en ti mismo. Ser responsable es vivir despierto. El día que entendí que mi vida dependía enteramente de mí, sentí miedo, pero también sentí una fuerza nueva, una energía que no conocía. Era la sensación de recuperar las riendas. Desde entonces, cada vez que algo no sale como quiero, me repito, esto también es mío. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo hacer distinto? Y esa simple pregunta cambia el enfoque. Deja de ser una queja y se convierte en una oportunidad. Asumir la responsabilidad total es el puente entre el deseo y el cambio. Es el acto que separa a los que sueñan de los que transforman. Y aunque a veces duelan, es el tipo de dolor que purifica, que te hace crecer. Porque cuando entiendes que tú eres el autor de tu historia, dejas de escribir con tinta prestada. Tomar responsabilidad es tomar el lápiz de nuevo. Y una vez que lo tienes en tus manos, la pregunta ya no es ¿qué te pasó?, sino ¿qué vas a escribir ahora? Capítulo 4. El día que decidí cambiar. No siempre sabes cuándo algo va a cambiarte la vida. A veces sucede sin aviso, sin fanfarria, sin una señal clara del universo. Simplemente un día, sin saber por qué, lo ves todo distinto. No es que las cosas hayan cambiado, eres tú quien las mira con otros ojos. Ese día, sin rituales ni testigos, entendí que había llegado al límite. No un límite físico, sino uno emocional, uno espiritual. Había pasado demasiado tiempo sobreviviendo, repitiendo los mismos patrones, esperando que las cosas mejoraran por sí solas. Pero nada cambia por sí solo, nada florece en la inercia. Y en ese instante de brutal claridad lo supe. O seguía viviendo la misma historia, o empezaba a escribir una nueva. No hubo un acontecimiento dramático que me empujara, fue más bien un cansancio profundo, una sensación de estar harto de escucharme decir mañana empiezo, cuando tenga tiempo, cuando esté listo. Vivía aplazando mi felicidad, esperando el momento perfecto para moverme sin darme cuenta de que ese momento nunca llegaría. La vida no se detiene para esperarte, o caminas o te quedas, y yo me había quedado demasiado tiempo quieto. Esa mañana, mientras miraba el reflejo que ya no reconocía, sentí una mezcla de miedo y determinación. Miedo a lo desconocido, miedo a fallar, pero también la certeza de que seguir igual dolía más. Decidir cambiar no fue un acto de valentía repentina, fue el resultado de una acumulación de silencios. Cada vez que callé lo que sentía, cada vez que acepté menos de lo que merecía, cada vez que me prometí algo que no cumplí, fui erosionando mi confianza. El cambio, entendí, no se construye en un día, se prepara en la sombra durante años hasta que la presión interna es tan grande que ya no puede sostener la mentira. Ese día, lo que se rompió en mí no fue debilidad, fue la estructura falsa que me mantenía cómodo. Tomar la decisión no fue sencillo. Cambiar implica renunciar, renunciar a la versión de ti que conoces, incluso si no te gusta, porque es la que te resulta familiar. Implica enfrentarte a la incertidumbre, a la incomodidad de no saber si lo lograrás, pero también implica recuperar tu poder. Cuando dije ya basta, no fue con rabia, sino con cansancio. Un cansancio que ya no pedía descanso, pedía transformación. Y ese basta fue el punto en el que el miedo dejó de tener el control. Recuerdo haber sentido algo parecido a un vacío, pero era un vacío distinto, un vacío que no asustaba, sino que invitaba. Era espacio, espacio para lo nuevo, para lo que podía ser. En ese instante entendí que cambiar no es un evento, es una elección que debes hacer una y otra vez. No es un momento mágico que te libera, es una decisión diaria que te obliga a volver a elegirte. Ese día no cambié del todo, pero cambié algo esencial, la dirección de mi mirada. Por primera vez, en lugar de mirar lo que me faltaba, miré lo que podía construir.
El cambio no llega con aplausos. Al principio nadie lo nota. Sigues pareciendo el mismo, solo que algo dentro de ti se ha movido de sitio. Empiezas a tomar decisiones pequeñas que antes evitabas. Dices que no cuando antes callabas, te levantas cuando antes postergabas, hablas con sinceridad cuando antes fingías. Esas pequeñas decisiones son invisibles para el mundo, pero enormes para ti. Son los ladrillos de la nueva versión que estás construyendo. El día que decidí cambiar, también decidí perdonarme, porque no puedes avanzar si sigues cargando con la culpa del pasado. Me perdoné por los años perdidos, por las promesas rotas, por las oportunidades desaprovechadas. No porque lo que hice estuviera bien, sino porque entendí que culparme solo me mantenía en el mismo lugar. El perdón fue el acto más radical de responsabilidad que pude hacer. Era decirme, fallé, sí, pero sigo aquí, y mientras esté aquí, puedo volver a empezar. Cambiar no significa eliminar el miedo, significa avanzar a pesar de él. El miedo no desaparece, se transforma, deja de ser una cadena y se convierte en una señal. Cada vez que el miedo aparece, sé que estoy saliendo del terreno conocido, y en lugar de huir, lo uso como brújula, porque ahora sé que el miedo no viene a detenerme, viene a mostrarme dónde está el crecimiento. El cambio real empieza dentro, cuando dejas de buscar motivos externos y entiendes que eres tú quien debe moverte. No esperes a tener las condiciones ideales, no esperes a que todo encaje. El cambio no necesita condiciones, necesita decisión. Si esperas el momento perfecto, pasarás la vida entera esperando. El cambio se hace en medio del caos, en medio del cansancio, en medio del miedo. El cambio no te pide permiso, te pide acción. Ese día, cuando decidí cambiar, no tenía un plan, no sabía por dónde empezar, solo sabía que ya no quería seguir igual, y esa claridad fue suficiente. Me prometí una sola cosa, avanzar, aunque fuera un paso al día, aunque no tuviera fuerzas, aunque me equivocara. No sabía dónde me llevaría ese camino, pero entendía que cualquier lugar sería mejor que la resignación. La vida premia a los que se mueven, a los que se atreven, a los que se cansan de su propia mediocridad y deciden hacer algo al respecto. Con el tiempo, descubrí que el cambio duele menos que quedarse igual, que el dolor de la transformación es un dolor noble, un dolor que construye. No hay crecimiento sin incomodidad. Cada renuncia, cada sacrificio, cada caída te está preparando. A veces el cambio se siente como una pérdida, pero en realidad estás ganando espacio. Espacio para una versión de ti más fuerte, más clara, más libre. La gente suele preguntar qué se necesita para cambiar. Algunos dicen que motivación, otros que disciplina, otros que suerte. Yo creo que se necesita hartazgo. Un hartazgo profundo, casi visceral, que te obligue a moverte. Cuando estás verdaderamente cansado de sufrir por lo mismo, de repetirte las mismas historias, de culpar a los mismos fantasmas, el cambio se vuelve inevitable. No porque quieras, sino porque ya no puedes seguir igual. Ese día comprendí que nadie iba a venir a rescatarme, que no existía una mano mágica que me sacara del agujero en el que yo mismo me había metido, que si quería una vida distinta, debía convertirme en una persona distinta, y que eso implicaba compromiso, paciencia, constancia y sobre todo fe. Fe en mí, fe en el proceso, fe en que valía la pena luchar por mí. Cambiar no me hizo perfecto, me hizo consciente, y la conciencia, aunque pesa, libera. Empecé a notar cada pensamiento, cada excusa, cada impulso. Me volví testigo de mí mismo, y en esa observación encontré poder, porque una vez que eres consciente, ya no puedes seguir fingiendo, ya no puedes culpar, ya no puedes hacerte el dormido. Tienes que actuar. El día que decidí cambiar, entendí que el verdadero enemigo no era la falta de oportunidades, era la falta de compromiso, que no eran los obstáculos externos los que me detenían, sino la resistencia interna a salir de mi zona conocida. Y ese entendimiento fue una revolución silenciosa, porque cuando dejas de luchar contra el mundo y empiezas a trabajar contigo, todo cambia de verdad.
Esa decisión marcó un antes y un después, no porque todo mejorara de inmediato, sino porque por primera vez empecé a caminar con dirección. Cada paso, por pequeño que fuera, tenía sentido. Cada día dejaba de ser una repetición del anterior y se convertía en una oportunidad de avanzar. Aprendí que el progreso no se mide en velocidad, sino en constancia, que no importa cuán lento vayas mientras no te detengas. Cambiar es recordar quién eres, es regresar a tu esencia, a esa voz interna que siempre supo que podías más. Es mirar al pasado con gratitud, al presente con compromiso y al futuro con esperanza. Es entender que no hay final feliz sin principio valiente. Y ese principio comenzó el día que decidí cambiar. Ese día en el que sin fanfarria ni testigos, sin certezas ni garantías, simplemente dije hasta aquí. Ese día en el que por primera vez dejé de esperar y empecé a actuar. Ese día en el que entendí que el poder de transformar mi vida siempre había estado en mis manos. Ese día que no fue solo un día, sino el inicio de todo. Capítulo 6. Construyendo hábitos que perduran. El cambio no se mide por las promesas que haces, sino por los hábitos que sostienes. Puedes tener la mejor intención del mundo, puedes escribir planes detallados, hacer listas interminables y hablar de tus metas todo el día, pero si tus acciones no se transforman en hábitos, nada cambiará realmente. Los hábitos son los cimientos invisibles de toda transformación duradera. Lo que repites cada día, consciente o inconscientemente, define en silencio la vida que estás construyendo. Durante mucho tiempo, subestimé el poder de los pequeños actos. Creía que los grandes cambios necesitaban grandes esfuerzos. Quería resultados inmediatos, saltos enormes, giros radicales. Pero la vida no cambia con un acto heroico, cambia con la constancia silenciosa de lo cotidiano. No es lo que haces una vez lo que te transforma, es lo que haces una y otra vez, incluso cuando nadie te ve, incluso cuando parece no tener sentido. Los hábitos son la prueba más clara de tu compromiso con el cambio. Construir un hábito no se trata de fuerza bruta, sino de comprensión. No se trata de imponerte disciplina desde la rigidez, sino de diseñar un entorno que te ayude a mantenerte firme. Porque los hábitos no se sostienen con motivación, se sostienen con estructura. La motivación es volátil, el sistema que creas alrededor de tu comportamiento es lo que te sostiene cuando las ganas desaparecen. Cada vez que decides cambiar algo, estás intentando reprogramar una parte de ti, y tu mente, naturalmente, se resiste, no porque sea débil, sino porque busca conservar energía. El cerebro ama lo predecible, lo familiar. Por eso, cuando intentas cambiar un hábito, sientas resistencia. Es como empujar una puerta oxidada que lleva años sin moverse. Al principio, cuesta, hace ruido, parece imposible. Pero con el tiempo, si sigues empujando, el movimiento se vuelve más natural. Lo difícil no es cambiar, lo difícil es mantenerte el tiempo suficiente hasta que el cambio se vuelva parte de ti. Cuando entiendes esto, dejas de exigirte perfección y empiezas a buscar consistencia, porque la clave no es hacerlo todo bien, es no detenerte. Un día que fallas no destruye tu progreso, rendirte sí. Los hábitos no se construyen desde la culpa, sino desde la paciencia. Cada intento cuenta, incluso los torpes. Cada vez que lo intentas, estás enseñándole a tu mente una nueva forma de actuar. La repetición crea identidad. Un hábito perdura cuando está conectado a un propósito más grande. Si lo haces solo por obligación, tarde o temprano abandonarás. Pero si entiendes por qué lo haces, si lo asocias con algo que te importa profundamente, ese hábito se vuelve parte de tu historia. No se trata de levantarte temprano porque sí, se trata de hacerlo porque quieres tener tiempo para construir la vida que deseas. No se trata de comer mejor solo por salud, sino porque quieres sentirte fuerte, vital, consciente. No se trata de leer cada día por moda, sino porque sabes que expandir tu mente te hace libre. Cada acción cotidiana debe tener un significado. Cuando el hábito está vinculado a una razón emocional, se sostiene incluso en los días difíciles. Los hábitos más poderosos no nacen del deber, nacen del deseo de convertirte en alguien mejor.
También entendí que los hábitos no se eliminan, se reemplazan. No puedes borrar una conducta, pero puedes sustituirla por una nueva. Si cada vez que sientes ansiedad comías sin control, no puedes simplemente dejar de hacerlo. Debes reemplazar esa reacción con otra respuesta consciente, como caminar, escribir o respirar. El cerebro necesita un patrón. No se trata de pelear contra tus impulsos, sino de redirigirlos. Y en ese proceso, la autocompasión es fundamental. Cambiar hábitos es una guerra silenciosa contigo mismo. Habrá recaídas, habrá días en los que sientes que retrocedes, pero cada intento te enseña algo. No te castigues por fallar, aprende a observarte con curiosidad, no con juicio. El verdadero progreso ocurre cuando te conviertes en tu propio aliado. Nadie construye un nuevo estilo de vida desde el desprecio hacia sí mismo. Construir hábitos que perduran también exige humildad. A veces, creemos que podemos cambiarlo todo de golpe, pero eso solo nos lleva a la frustración. El cerebro no tolera cambios bruscos sostenidos en el tiempo. Es mejor empezar con poco y mantenerlo que intentar hacerlo todo y rendirse. Un hábito sólido empieza pequeño, casi invisible. Leer 5 páginas al día, hacer 5 minutos de ejercicio, escribir 3 líneas de gratitud. Lo importante no es la magnitud del acto, sino la constancia. La disciplina crece cuando la victoria es alcanzable. Los pequeños hábitos son acumulativos, 5 minutos hoy, 5 mañana, y sin darte cuenta, has cambiado tu forma de pensar. Lo pequeño, repetido, se vuelve enorme. Es la suma de actos diminutos la que construye las grandes transformaciones. Cada día que cumples con tu pequeño compromiso, estás fortaleciendo tu identidad, y cuando la identidad cambia, los hábitos se vuelven naturales. Porque esa es otra verdad esencial. No cambias tus hábitos para cambiar quién eres, cambias quién crees que eres, y entonces tus hábitos se alinean con esa nueva identidad. Si te ves como alguien disciplinado, tus actos lo reflejarán. Si te ves como alguien responsable, actuarás con responsabilidad. Pero si te ves como alguien que siempre abandona, inconscientemente, buscarás confirmar esa historia. La mente busca coherencia con la imagen que tiene de sí misma. Por eso, el cambio verdadero comienza en cómo te defines. Empieza a decirte la verdad que quieres vivir. No digas soy flojo, pero quiero cambiar. Di estoy aprendiendo a ser disciplinado. No digas soy desorganizado. Di estoy mejorando mi enfoque. Las palabras que usas moldean tu realidad, porque cada vez que repites una frase sobre ti, estás reforzando una identidad. Cuídala, háblate como si ya fueras la persona que estás construyendo. La constancia no se logra con fuerza, se logra con sentido. Cuando entiendes el valor de lo que haces, el sacrificio se convierte en propósito. La mente necesita razones, no órdenes. Si solo te obligas, te rebelas. Si comprendes, te comprometes. Por eso, antes de buscar cambiar tus hábitos, busca entenderte. Pregúntate qué te llevó a actuar como actúas, qué emociones hay detrás, qué necesidad intentas cubrir. El autoconocimiento no solo te libera, te da herramientas para crear hábitos con raíz profunda. Y cuando empieces, no busques perfección, busca ritmo. Los hábitos no se trata de hacerlo bien todos los días, sino de volver siempre aún falles. Es el retorno constante lo que consolida el patrón. La disciplina no es una línea recta, es una danza. Avanzas, tropiezas, vuelves, pero lo importante es que no abandonas la pista. También aprendí que los hábitos crecen mejor en un entorno adecuado. No basta con tener fuerza de voluntad si estás rodeado de distracciones. Si quieres leer más, deja los libros visibles. Si quieres comer sano, llena tu cocina de opciones saludables. Si quieres dejar el teléfono antes de dormir, no lo pongas sobre tu mesa de noche. El entorno moldea tus decisiones más de lo que crees. No dependas solo de tu fuerza interior. Haz que el mundo juegue a tu favor. Cada hábito tiene una recompensa, incluso los malos, por eso se sostienen. Si logras identificar la recompensa que te da un hábito negativo, podrás reemplazarla con una positiva. Si fumar te calma, busca otra forma de calmarte. Si procrastinar te da placer, encuentra placer en la acción. No luches contra tu naturaleza, canalízala. Y nunca olvides celebrar los avances, por pequeños que sean. La mente necesita reconocimiento. Cada vez que te felicitas por cumplir, refuerzas el comportamiento. No esperes grandes logros para sentir orgullo. Celébrate por haberlo intentado, por haber vuelto, por seguir en el camino. El cambio no se construye con castigo, se construye con refuerzo.
Con el tiempo, los hábitos dejan de sentirse como esfuerzo y se convierten en parte de tu identidad. Ya no necesitas empujarte, porque simplemente así eres. Esa es la magia de los hábitos que perduran, libera energía. Cuando automatizas lo que antes te costaba, tienes más espacio mental para crecer. Lo que antes era lucha, se vuelve naturalidad. Lo que antes era sacrificio, se vuelve estilo de vida. Y un día, sin darte cuenta, te miras y descubres que ya eres otra persona, no porque un día lo decidiste, sino porque cada día lo reafirmaste con tus actos. El cambio no fue un evento, fue una práctica, fue el resultado de cientos de elecciones pequeñas que, una tras otra, fueron construyendo algo sólido, real, tuyo. Construir hábitos que perduran no se trata de cambiar tu vida de golpe, sino de crear una vida que no necesite ser cambiada. Una vida en la que cada acción, cada decisión, cada elección esté alineada con lo que quieres ser, porque al final no eres lo que dices que harás, eres lo que haces cada día, en silencio, cuando nadie te mira. Y cuando entiendes eso, comprendes que el poder del cambio no está en un día mágico ni en una gran motivación, está en la repetición humilde y constante de los actos que te acercan a la vida que sueñas, porque los grandes sueños no se alcanzan con grandes saltos, sino con pequeños pasos dados todos los días. Capítulo 7. La disciplina como libertad. Cuando escuchamos la palabra disciplina, muchas veces la asociamos con restricción, control y sacrificio. Imaginamos reglas estrictas, obligaciones que nos atan, rutinas duras que nos privan de placer. Durante años yo también pensé así. Creía que ser disciplinado significaba vivir como un prisionero de mis propios planes, sin espacio para la espontaneidad ni la alegría. Pero descubrí que estaba completamente equivocado. La disciplina no es una cadena, es un puente. No es un castigo, es una herramienta. La disciplina, bien comprendida, es la forma más auténtica de libertad que podemos alcanzar. La disciplina te libera del caos que tú mismo generas. Cada vez que actúas sin control, que cedes a impulsos momentáneos, que pospones lo que sabes que es importante, estás hipotecando tu libertad. Porque la libertad no es hacer lo que te da la gana. Eso es una ilusión. La verdadera libertad surge cuando puedes elegir conscientemente, cuando tus decisiones no están gobernadas por el miedo, el hábito inconsciente o la comodidad. Y eso solo se logra a través de la disciplina. Durante años viví esclavo de mis emociones y mis estados de ánimo. Si tenía ganas, trabajaba. Si no, me rendía. Si me sentía motivado, actuaba. Si no, procrastinaba. Esa sensación de ser llevado por fuerzas externas me hacía sentir impotente. Creía que era libre, pero en realidad estaba atrapado en un ciclo de dependencia de mi motivación y mis impulsos. No entendía que la disciplina era la llave que podía abrir la puerta de mi verdadera autonomía. La disciplina no es algo que te imponen, es algo que eliges construir. Cada decisión que tomas, cada acto de constancia, cada promesa que cumples contigo mismo es un acto de libertad. Porque cuando eres disciplinado, tus decisiones no dependen de un estado emocional, sino de tu voluntad consciente. Puedes sentir miedo, pereza o dudas, y aún así actuar. Esa capacidad de moverte a pesar de los obstáculos, de seguir tu plan aunque el mundo te distraiga, es la verdadera definición de libertad. El día que comprendí esto fue un día de revelación silenciosa. Me di cuenta de que todos los límites que sentía no estaban fuera de mí, estaban dentro. Estaban en mi mente, en mis hábitos, en mi forma de ceder ante la comodidad. Y entendí que cada acto disciplinado que construyo es un acto de empoderamiento. Cada rutina sostenida, cada meta cumplida, cada sacrificio elegido me devuelve un poco más de mí mismo. Porque la disciplina no me quita cosas, me da control sobre mi tiempo, mi energía, mis decisiones y mi destino. La disciplina es libertad porque te permite elegir. Sin disciplina, la vida te arrastra. Te despiertas cada mañana reaccionando a lo que sucede, respondiendo a estímulos, buscando gratificación inmediata, atrapado en un bucle de excusas y procrastinación. Con disciplina, en cambio, construyes tu propio calendario, tus propias prioridades, tus propios estándares. Empiezas a vivir como arquitecto, no como espectador. Cada decisión disciplinada es un ladrillo en la construcción de tu libertad personal.
Al principio, la disciplina se siente como restricción, porque vas contra tus hábitos antiguos. Es incómoda, requiere esfuerzo consciente, te enfrenta a tus miedos y perezas. Pero con el tiempo, esa incomodidad desaparece. La disciplina se transforma en hábito y el hábito se transforma en segunda naturaleza. Lo que antes parecía una carga se convierte en tu herramienta de autonomía. Entonces descubres que las decisiones correctas ya no son un esfuerzo, son un reflejo de quién eres. Esa es la magia. Al principio luchas por ella, después caminas sostenido por ella. Otro aspecto esencial de la disciplina es que protege tu energía. Cada vez que cedes a la procrastinación, al miedo o a la dispersión, estás desperdiciando fuerza vital. Cada acto disciplinado, en cambio, concentra tu energía en lo que importa. La disciplina te da un enfoque claro, sabes hacia dónde vas, sabes qué es importante, sabes qué merece tu tiempo y tu atención. Y cuando tu energía no se dispersa, tu vida fluye con mayor libertad. Porque no hay nada más esclavizante que vivir disperso, reaccionando, perdido en la rutina sin propósito. La disciplina también te libera de la inseguridad emocional. Cuando dependes solo de la motivación, estás a merced de tus estados de ánimo. Un día inspirada, trabajas, otro día desanimado, no. Esa montaña rusa genera frustración, culpa y sensación de impotencia. La disciplina establece un suelo firme. Te obliga a actuar aunque no sientas ganas, y eso crea consistencia, seguridad y confianza. Cuando sabes que puedes confiar en ti mismo incluso en días difíciles, has alcanzado un nivel de libertad que la motivación nunca te dará. Y la disciplina, paradójicamente, también te devuelve tiempo. En un mundo lleno de distracciones donde el caos te consume, ser disciplinado significa priorizar, decir no, establecer límites. Significa elegir conscientemente a qué dedicas tu energía y a qué no. Cada límite que estableces, cada hábito que sostienes, cada decisión de enfoque es un acto de libertad. Porque el tiempo es nuestro recurso más valioso y la disciplina te permite usarlo con intención, en lugar de desperdiciarlo. Ser disciplinado no significa renunciar al placer o a la diversión, significa poder disfrutar de esas cosas sin perder el control, significa poder elegir descansar cuando toca y trabajar cuando toca. Significa no ser esclavo de tus impulsos, sino ser dueño de tus decisiones. La verdadera libertad no está en hacer lo que quieres sin reglas, está en hacer lo que quieres, con conciencia y control. Aprendí también que la disciplina requiere paciencia. No sucede de la noche a la mañana, no es un golpe de fuerza ni un acto heroico único. Es práctica diaria, repetición, constancia. Es levantarte cada día aunque estés cansado y cumplir con tus compromisos. Es actuar de manera coherente con tus objetivos aunque no sientas ganas. La paciencia y la constancia son la gasolina de la disciplina. La disciplina es un pacto contigo mismo. Es decir, mis metas, mis sueños y mi vida valen el esfuerzo de sostenerme firme. Cada vez que cumples con tus compromisos, fortaleces tu identidad. Cada vez que eliges la acción sobre la comodidad, estás construyendo tu autonomía. La disciplina te hace independiente de la aprobación externa, de los caprichos del ánimo, de las circunstancias. Te hace dueño de tu destino. Hay días en los que la disciplina duele, días en los que la tentación de ceder es fuerte, en los que cada músculo de tu cuerpo grita por el camino fácil. Pero cada vez que resistes, cada vez que eliges mantener tu camino, fortaleces tu libertad. Porque la disciplina no es castigo, es entrenamiento. Es como el músculo que mientras más lo ejercitas, más fuerte te vuelve. La libertad que experimentas después de resistir la tentación es incomparable. Es una sensación de soberanía sobre tu propia vida. Y es que al final la disciplina y la libertad no son opuestas, son inseparables. Cuanto más disciplinado eres, más control tienes sobre tu vida. Cuanto más constante, más autónomo. Cuanto más fiel a tus hábitos, más libre eres de la improvisación, la culpa, la dispersión y la indecisión. Ser disciplinado no te quita alegría, te la devuelve. No te quita espontaneidad, te da seguridad. No te quita poder, te convierte en dueño absoluto de ti mismo. La disciplina no es fácil, pero tampoco es una carga si la entiendes correctamente. Es un acto de amor propio, de respeto por tus sueños, de compromiso con tu crecimiento.
Cada decisión disciplinada te acerca a la persona que quieres ser. Cada hábito sostenido te libera de la prisión de la indecisión y la distracción. Cada esfuerzo elegido conscientemente es un paso hacia tu libertad auténtica. Cuando finalmente comprendí esto, mi percepción cambió para siempre. Lo que antes veía como obligación, ahora veía como oportunidad. Cada acto disciplinado se convirtió en un ladrillo en la construcción de mi autonomía. Cada esfuerzo consciente era una inversión en mi libertad futura. Y entendí que paradójicamente, cuanto más disciplinado soy, más capaz soy de elegir, más dueño soy de mi vida y más pleno me siento. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que quieres cuando quieres, es ser capaz de hacer lo que sabes que debes hacer y hacerlo sin que nadie te obligue. La disciplina no es sacrificio, es poder, no es restricción, es autonomía, no es un enemigo, es tu mejor aliado. Y la persona que entiende esto y actúa sobre ello todos los días, no solo cambia su vida, se libera. Capítulo 8. La mentalidad de crecimiento. La mente es un territorio fascinante. Lo que crees sobre ti mismo determina lo que eres capaz de lograr. Durante años viví limitado por una forma de pensar rígida, una que me hacía creer que mis habilidades, mis talentos y mi destino eran inamovibles. Pensaba que nacía con ciertas capacidades y que todo lo demás estaba fuera de mi alcance. Cada error, cada fracaso era una confirmación de que no podía cambiar. Y durante mucho tiempo, esa creencia silenciosa me mantuvo prisionero, repitiendo patrones, resignándome a una versión limitada de mí mismo. La mentalidad de crecimiento es el antídoto de esa prisión. Es la comprensión de que todo lo que somos y todo lo que podemos lograr se puede expandir con esfuerzo, aprendizaje y persistencia. No nacemos con límites fijos, nacemos con potenciales que se desarrollan cuando estamos dispuestos a desafiar nuestras creencias, a equivocarnos, a aprender y a levantarnos una y otra vez. Cambiar tu forma de pensar es tan crucial como cambiar tus hábitos, porque si tu mente cree que no puedes, todo lo demás será una batalla cuesta arriba. Adoptar una mentalidad de crecimiento no es solo desear mejorar, es comprometerse a hacerlo. Es entender que el fracaso no es una condena, sino una señal, un mensaje que te indica qué ajustar, qué aprender y cómo evolucionar. Cada error es un maestro disfrazado. Cada desafío es una oportunidad para expandir tu capacidad. Y cada día que eliges aprender en lugar de rendirte, estás fortaleciendo tu mente y tu carácter. Recuerdo haber enfrentado tareas que me parecían imposibles. En el pasado, simplemente las evitaba. Decía, no tengo talento para esto, nunca podré aprender, no es para mí. Pero cuando decidí adoptar la mentalidad de crecimiento, empecé a decir, no lo sé todavía, pero puedo aprender. Esto es difícil, así que creceré. Cada paso que doy me acerca más a mi meta. Esa simple diferencia en mi forma de hablarme cambió radicalmente mi capacidad de acción. La mentalidad de crecimiento también requiere paciencia. Nada de lo que realmente importa se logra de inmediato. Aprender algo nuevo, cambiar un hábito, mejorar tu salud, desarrollar habilidades o construir un proyecto significativo, todo requiere tiempo, repetición y resiliencia. La diferencia entre quienes logran sus objetivos y quienes se rinden no es talento ni suerte, es la capacidad de persistir, de adaptarse, de aprender de cada tropiezo y de seguir avanzando con curiosidad y compromiso. Cuando adoptas esta mentalidad, los problemas dejan de ser amenazas y se convierten en oportunidades. Antes veía los obstáculos como muros insalvables, ahora los veo como escalones. Cada dificultad te obliga a pensar de manera diferente, a innovar, a crecer. Cada vez que superas un reto, tu confianza aumenta, porque la mente empieza a creer que es capaz de más. Y cuando tu mente cree que puede, tu comportamiento se alinea con esa creencia y tus resultados empiezan a mejorar de manera exponencial. La mentalidad de crecimiento también te libera del miedo al juicio. Antes, cada crítica me paralizaba, cada comentario negativo se convertía en un freno. Creía que si fallaba, sería definido por ese error.
Pero cuando entendí que mi capacidad puede crecer, que puedo aprender, que cada opinión externa es solo información, no amenaza, mi mundo cambió. Empecé a ver la crítica como guía, el fracaso como maestro y la presión como oportunidad para superar mis límites. Otro aspecto fundamental es la curiosidad. La mentalidad de crecimiento nace de la curiosidad genuina por aprender y mejorar. No se trata de compararte con otros, sino de observar, explorar, cuestionar y experimentar. La curiosidad transforma la dificultad en aventura y la rutina en descubrimiento. Cuando adoptas esta actitud, incluso las tareas más desafiantes se convierten en laboratorios de crecimiento, y cada experiencia, positiva o negativa, se convierte en una pieza del rompecabezas de tu desarrollo. También descubrí que esta mentalidad exige honestidad radical contigo mismo. No puedes fingir que estás creciendo mientras repites los mismos errores. No puedes avanzar si no reconoces tus debilidades y limitaciones. Mirarte a ti mismo sin máscaras, con humildad y valentía, es esencial. La autocrítica constructiva es una herramienta, no un castigo. Es decirte la verdad sobre dónde estás, para poder decidir dónde quieres estar. Y una vez que la aceptas, la acción se vuelve inevitable. La mentalidad de crecimiento cambia la relación con la disciplina. Antes veía la disciplina como obligación, un peso que debía soportar para alcanzar resultados. Ahora la veo como un vehículo para aprender y mejorar. Cada acto disciplinado deja de ser un sacrificio, se convierte en un experimento para fortalecer mi mente, mis habilidades y mi carácter. La disciplina se vuelve un medio para expandir tu capacidad, no solo para alcanzar un objetivo. Y cuando lo entiendes, trabajar se convierte en un proceso de desarrollo personal continuo. Además, la mentalidad de crecimiento transforma la forma en que defines el éxito. Ya no es un resultado fijo o una meta externa, es el progreso que haces, el aprendizaje que acumulas, la resiliencia que desarrollas. Cada día que avanzas, incluso si los resultados no son perfectos, es un triunfo. Cada desafío que enfrentas con valentía, cada error que conviertes en lección, cada hábito que construyes, es un indicador de crecimiento. Y cuando celebras el progreso en lugar de obsesionarte con la perfección, tu motivación se vuelve interna y sostenible. Adoptar esta mentalidad también significa aceptar la responsabilidad total de tu aprendizaje. Nadie va a enseñarte todo, ni empujarte hacia tu máximo potencial. Cada vez que decides aprender, practicar y mejorar, estás tomando control de tu vida. Nadie puede hacer ese trabajo por ti, y reconocerlo te da poder, no culpa. Porque comprender que tú eres responsable de tu crecimiento significa que tú también eres responsable de tu libertad, tu éxito y tu felicidad. La mentalidad de crecimiento requiere acción. No basta con leer libros o escuchar charlas inspiradoras. Necesitas aplicar, experimentar y persistir. Cada día que aplicas lo aprendido, cada hábito que consolidas, cada desafío que enfrentas, refuerza tu creencia en tu capacidad de mejorar. La acción es la prueba tangible de que tu mente está creciendo. Sin acción, la mentalidad de crecimiento se convierte en teoría vacía. Con acción, se convierte en transformación real. También descubrí que la mentalidad de crecimiento es contagiosa. Cuando la adoptas, influye en las personas que te rodean. Inspiras, motivas y elevas a otros a tu ejemplo. Tus errores dejan de ser vergonzosos, se convierten en oportunidades de aprendizaje colectivo. Tus hábitos positivos y tu resiliencia inspiran a quienes ven que el cambio verdadero es posible. Y al ver el impacto que tu crecimiento tiene en los demás, encuentras un propósito más profundo que refuerza tu compromiso contigo mismo. La mentalidad de crecimiento no elimina la dificultad o los desafíos, los multiplica, pero también multiplica tus recursos internos para enfrentarlos. La diferencia no está en tener menos problemas, sino en tener más capacidad para superarlos. Cada vez que enfrentas algo que parece imposible y encuentras una manera de avanzar, tu confianza crece, tu resiliencia se fortalece y tu horizonte se expande. La vida deja de ser una amenaza y se convierte en un terreno de aprendizaje y oportunidad.
Al final, la mentalidad de crecimiento es libertad. Libertad para redefinir lo que eres capaz de hacer, libertad para superar las limitaciones que antes te imponías, libertad para transformar tu vida a través del aprendizaje y la acción. Cuando adoptas esta forma de pensar, cada error, cada dificultad, cada día se convierte en un peldaño hacia la versión más fuerte, sabia y resiliente de ti mismo. Cada día es una oportunidad para crecer y cada acción consciente es un paso hacia esa expansión. Comprender y adoptar la mentalidad de crecimiento no es un evento puntual, es un proceso de toda la vida. Cada día presenta nuevas oportunidades para aprender, adaptarse y superar. Cada desafío que enfrentas, cada miedo que enfrentas, cada hábito que construyes y cada acción disciplinada que tomas es parte de la evolución de tu mente y tu carácter. La mentalidad de crecimiento convierte tu vida en un laboratorio constante de transformación, en el que cada error se convierte en maestro, cada dificultad en aliada y cada día en un peldaño hacia la grandeza. Porque en el fondo, crecer es vivir. Y vivir plenamente significa entender que siempre puedes mejorar, siempre puedes aprender y siempre puedes avanzar. Adoptar la mentalidad de crecimiento es comprometerse a ese viaje sin fin, aceptar que cada día es una oportunidad para expandir tus límites y comprender que tu capacidad de transformación es prácticamente ilimitada, siempre y cuando decidas asumirla. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.